La importancia del estudio del Antiguo Testamento. Nadie comprenderá las escrituras del Nuevo Testamento de manera apropiada, si las escrituras del Antiguo Testamento constituyen un misterio. Sin embargo, para el cristiano medio, la pauta, unidad y progresión del Antiguo Testamento son vagas o desconocidas. Aunque casi todos saben acerca de Noé y el arca, de Moisés y el Mar Rojo, y numerosas otras historias que se encuentran en los libros del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mismo parece a menudo fragmentario, y es considerado solo como un grupo de historias parcamente conectadas. Pero la comprensión de los caminos y de los propósitos de Dios en esta era, así como su plan para las eras futuras, precisa de una clara comprensión del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay alrededor de 350 citas directas o claras alusiones al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis, del Nuevo Testamento. Esto significa que hay unas 15 referencias al Antiguo Testamento por capítulo. No hay por qué asombrarse que para quien no tenga una buena comprensión del Antiguo Testamento, Apocalipsis sea un libro esencialmente arcano. ¿O quién puede realmente apreciar la discusión del apóstol Pablo acerca de Israel en Romanos 9:11 si no se comprende Génesis 12 ni Jeremías 31? El conocimiento del Antiguo Testamento es crucial para la comprensión del Nuevo. En el Antiguo Testamento se desarrollan grandes verdades doctrinales. Por ejemplo, se registran unas significativas revelaciones acerca de los atributos de Dios. Naturalmente, el Nuevo Testamento trata de la persona de Dios, pero es el Antiguo Testamento el que nos da nuestro entendimiento básico de la majestad, del poder, de la santidad y de la soberanía de Dios. Su amor, bondad y sabiduría son los temas de muchos salmos y de numerosas declaraciones proféticas. ¿Qué puede rivalizar con Isaías 40 acerca de la grandeza de Dios, o con el Salmo 23 acerca de la amante solicitud de Dios? Quizás sea nuestra falta de comprensión del Antiguo Testamento lo que ha introducido una deficiencia básica en nuestro conocimiento de Dios y, como resultado, en nuestro caminar con Él. La Iglesia ha abandonado su antiguo y sublime concepto de Dios y ha puesto en su lugar uno tan bajo, tan innoble, como para ser indigno de hombres reflexivos, adoradores. Este bajo concepto de Dios que es mantenido casi universalmente entre los cristianos es la causa de 100 males menores en todas partes presentes entre nosotros. De este error básico en nuestro pensamiento religioso ha surgido toda una nueva filosofía acerca de la vida cristiana. Después de un estudio serio del Antiguo Testamento, uno se siente inclinado a caminar con mucha mayor reverencia delante de nuestro majestuoso Dios. Es mucha la verdad fundamental que hallamos en el Antiguo Testamento, verdad que los escritores del Nuevo Testamento suponen que conocemos y comprendemos. Se podría dar una lista casi interminable de verdades doctrinales y de hechos significativos para validar la importancia del Antiguo Testamento para el Nuevo. Sin embargo, y frecuentemente, los estudiosos de las Escrituras se debaten con verdades halladas en los libros del Nuevo Testamento porque no llegan a reconocer el trasfondo veterotestamentario. El propósito de este libro panorámico. El propósito de este estudio es ayudar al estudioso de la Biblia a ver la pauta, progresión y unidad de las Escrituras del Antiguo Testamento, y a que sea capaz de meditar todo el Antiguo Testamento. Uno debe ver el 14 gran conjunto, y luego podrá comenzar a relacionar las varias partes a esta visión inclusiva. También es propósito de este libro desarrollar el tema central, unificador, del Antiguo Testamento, que es las promesas del pacto de Dios a la nación de Israel. El enfoque de este libro panorámico. El Antiguo Testamento está constituido por 39 libros. Estos libros contienen la historia de la nación de Israel, las leyes de Dios para Israel, poesía penetrante e inspiradora, y los mensajes de numerosos profetas. Para observar cómo estos libros se relacionan entre sí, nuestro estudio comenzará con y destacará los 11 libros fundamentales. Estos 11 libros desarrollan la línea histórica del Antiguo Testamento. Por cuanto estos libros fundamentales constituyen la base cronológica e histórica para los otros 28 libros, el gran énfasis en este estudio del Antiguo Testamento recaerá sobre ellos. Una vez que hayamos examinado los libros fundamentales, los otros libros serán ligados a esta base histórica.
Este enfoque nos ayudará a hacernos conscientes de la pauta y progresión de las escrituras del Antiguo Testamento. Otro énfasis de este estudio será desarrollar el tema central y unificador del Antiguo Testamento, que es las promesas del pacto de Dios a Abraham y a sus descendientes. Las grandes promesas del pacto de Dios con Israel son el pegamento que mantiene la unidad del Antiguo Testamento. De hecho, toda la Biblia está unificada por la relación del pacto de Dios con Israel, que incluye también a los gentiles. Es improbable que pueda darse una buena comprensión del nuevo pacto, basado en la muerte de Jesucristo, sin un entendimiento de su contexto veterotestamentario. Cuando se comprende el marco cronológico y se observa el tema unificador, el Antiguo Testamento tiene sentido. Desaparece la fragmentación, y se pueden apreciar su unidad, pauta y progresión. Orden y clasificación de los libros del Antiguo Testamento. Dentro de las religiones judeo-cristianas, se conoce como Biblia al conjunto de libros sagrados, por medio del cual se rigen ambas religiones, aun cuando los judíos solo conciben como cierto el Antiguo Testamento, el cual comparten con los cristianos que en cambio también creen en el contenido del Nuevo Testamento, el cual cobra especial importancia, puesto que contiene los evangelios donde se señalan las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Mesías. No obstante, tanto para judíos como cristianos, aun cuando este libro fue escrito a lo largo de un período histórico por hombres sabios y estudiados, la fe de ambas religiones les hace creer que dicha escritura se hizo bajo inspiración divina, por lo que la palabra escrita en la Biblia bajo la lógica de estas religiones es palabra de Dios. Este libro, sagrado para estas religiones, es llamado Biblia, puesto que, según afirman los especialistas, su nombre proviene del griego biblia que después desencadenaría en el latín biblia que significa literalmente libros, lo cual hace referencia precisamente a su constitución, hecha en base a la compilación de distintos libros históricos, de leyes y religiosos, los cuales creyéndose producidos por inspiración divina, comenzaron a ser la guía religiosa de las comunidades y religiones que la siguen. Sin embargo, la Biblia se encuentra dividida en dos grandes partes: Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hecho que parece materializar el momento en que una corriente judía decidió seguir a Jesús de Nazaret y sus creencias, fundando el cristianismo. De esta forma, el Antiguo Testamento seguido por judíos y cristianos contiene libros históricos y muchos en donde queda evidenciada la ley judía. En el Nuevo Testamento no reconocido por los judíos se encuentran entre otros libros esenciales para el cristianismo, los 4 evangelios, los cuales recogen la vida y obra de la figura central sobre la que gira el cristianismo. Además de esta división, que da como consecuencia los dos grandes apartados bíblicos, la teología también se ha dado a la tarea de clasificar los libros bíblicos, agrupándolos según el tema religioso que abarcan, es decir, si este es fundacional, histórico, poético, epistolar, biográficos o proféticos, entre otros. Resulta pertinente entonces nombrar brevemente los distintos grupos en los que están divididos los libros de la Biblia, para lo cual a su vez se señalará a qué apartado pertenece, si al Antiguo o Nuevo Testamento. A continuación, la clasificación. Los libros del Antiguo Testamento, al igual que los libros del Nuevo Testamento, están clasificados o agrupados según su contenido temático. Estas agrupaciones son el Pentateuco o los libros de la ley. Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Su nombre Pentateuco deriva de una palabra griega que significa 5 libros. A esos libros se les llama también la Torá, la ley, porque contiene la ley de la antigua alianza. Los libros del Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los libros históricos son la serie de libros en la Biblia que están después del Pentateuco y antes de los libros poéticos. Tratan sobre la formación del pueblo de Israel, el exilio a Babilonia y el regreso a Jerusalén. En estos libros aprendemos sobre las murallas que cayeron en Jericó, el reinado de David, conocemos al profeta Elías, y una serie de reyes irreverentes. La gran lección es que Dios cumple sus promesas y espera de su pueblo obediencia y fidelidad. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes.
Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros poéticos y de sabiduría. Son los 5 libros de la Biblia posteriores a los libros históricos. Ellos enfocan la importancia de una relación correcta con Dios, como la base para una vida de significado, fineza y belleza. Los libros poéticos sirven como el eslabón que une el pasado en los libros históricos con el futuro en los libros proféticos. Estos libros exploran la experiencia presente y enfatizan un estilo de vida piadoso sumergiéndose profundamente en asuntos cruciales acerca del dolor, el carácter de Dios, la sabiduría, la vida y el amor. Los libros poéticos y de sabiduría son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los profetas mayores. Se llaman profetas mayores porque sus libros son más grandes en cantidad, sus libros son más largos y tienen más páginas y más capítulos que los profetas menores. Estos libros proféticos tienen un doble mensaje de condenación y consolaron. Los profetas hablaron en el contexto y ambiente de su época, enfatizaron 4 puntos cronológicos: su propio día, el cautiverio y el retorno, la primera venida de Cristo, y el reino mesiánico. Algunas profecías se cumplieron literalmente, otras parcialmente y otras aún están por cumplirse. Sus mensajes usan símbolos y figuras literarias, pero apuntan a eventos reales. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores. Con el libro del profeta Oseas comienza la serie de los 12 profetas menores. Se llaman menores no porque fuesen profetas de una categoría menor, sino por la escasa extensión de sus profecías, con relación a los profetas mayores. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Qué son los libros apócrifos? Fueron libros que aparecieron en el período comprendido de Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento, y el apóstol San Mateo. Abarca un período de 400 años. Los libros apócrifos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primero de Macabeos, Segundo de Macabeos, apéndice del libro de Esther, apéndice del libro de Daniel. Razones por la cual rechazamos estos libros. Estos libros nunca fueron citados en el Nuevo Testamento por el Señor, ni por los apóstoles. Los libros apócrifos nunca fueron escritos en hebreo como los demás libros del Antiguo Testamento, solamente en griego. Estos libros recién fueron proclamados canónicos por el Concilio de Trento el 8 de abril de 1546 por 53 prelados. Estos libros apócrifos recomiendan impiedad, como mentira. Tobías 5:12 habla de un ángel mentiroso, el suicidio 2 Macabeos 14:42. La brujería Tobías 5:16. Existen grandes contradicciones y fábulas. En 1 Macabeos 6:16 dice que Antíoco murió en Babilonia, y en 2 Macabeos 1:14 relata en cambio que fue muerto por los sacerdotes en Persia. Cristo aprobó la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Lucas 24:44. ¿Es esto en general una introducción a la historia de la Biblia? Sobre el Antiguo Testamento, está usted con la señal de Radio Crecimiento Cristiano. Señal con sabiduría del cielo. Dios los bendiga.